Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Acuario, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Acuario, con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Acuario, en lo laboral. Acuario, que sí estáis trabajando. Vamos a ver. Los que sí estáis trabajando, mi queridísimo Acuario, dicen las cartas que tú vas a continuar en una misma situación. ¿Qué quiere decir esto, Acuario? Que yo veo, Acuario, que es parece ser importante para vosotros que alguien de ese lugar, un miembro importante de ese lugar, termine como su etapa, y dicen las cartas que ahora mismo no es posible. Que en este caso los dueños de ese lugar tomarán sus decisiones, pero ahora mismo no es posible. O sea, que dicen las cartas, se continuará en la misma situación, Acuario. Los Acuarios que no estáis trabajando, posibilidad de trabajar con personas que ya has trabajado. Pero en este caso, Acuario, a mí no me dicen las cartas que vaya a haber aquí en este lugar como un contrato de trabajo. Yo no veo ese contrato de trabajo, pero sí te veo que vas a estar un tiempo con estas personas trabajando. Los Acuarios que tenéis un negocio. Bien, vas a continuar en una misma situación porque ahora mismo tú no puedes tomar una decisión de la noche a la mañana, Acuario. No puedes tomar una decisión a la torera. Aquí dicen las cartas que paciencia, que calma, Acuario, que tú podrás tomar una decisión más adelante con un asunto que te preocupa bastante con el tema de tu negocio, pero que ahora mismo no es el momento. Y hay algo dentro de ti, Acuario, que te está diciendo que no es el momento. Así que en este caso habría que esperar, Acuario. Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu economía. Por cierto, Acuario, ¿quieres una lectura gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Vamos a ir comenzando. Acuario, y tu economía, mucho cuidado con las pérdidas de dinero o que tú consideres que es una pérdida, un robo o algo por el estilo. Algo se está planificando, así lo dicen las cartas, Acuario. Dice, aquí tienes que tener muchísimo cuidado con lo que se está planificando en este caso. Entonces, Acuario, cuidado con los robos, te dicen las cartas, no te dejes guiar por las emociones y sentimientos. Todos los Acuarios que estéis esperando solucionar algo relacionado con un juicio, aquí dicen las cartas, sí, tú vas a tener una pérdida o una salida de dinero en este caso, pero no es la que tú pensabas. Aquí dicen las cartas, no es tanto. Bien, vamos a seguimos, Acuario, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Acuarios que estáis solteros. Vamos a ver. Acuario que estáis solteritos. Estamos en un buen momento, Acuario, para dirigirnos, para movernos de un lugar a otro, para conocer nuevas personas, Pero a mí en un principio tengo que decir, Acuario, que yo veo que tú ya has hecho un cambio en tu vida, pero esto ya viene de atrás, Acuario. Yo lo que primero que veo son comunicaciones con alguien. Yo no te puedo hablar ahora mismo, Acuario, de una relación. Ahora, también te voy a decir que muchos de vosotros, esto no vais a ser todos, algunos, vais a tener una comunicación, esto será sí o sí en tu vida, vais a tener una comunicación con una persona con la que creías que estaba todo acabado, pero acabado, sepultado. Y dice que la vida te sorprenderá en ese caso y que esa persona, tarde o temprano, se comunicará contigo. Vamos a seguimos. Acuario, que estáis solteritos.
Hombre, Acuario, yo no te veo que tú puedas tener ahora mismo, de cara a un futuro inmediato, una relación estable, porque tienes que solucionar otros asuntos de tu vida. Entonces aquí dicen las cartas, sí, se van a solucionar esos asuntos de tu vida. Y en el momento en el que se soluciona esos asuntos de tu vida es cuando a ti realmente se te abren los caminos en lo sentimental, Acuario. Me sale una persona de fuera, pero primero se tienen que solucionar estos asuntos. Es muy importante, Acuario. Entonces, te diría, Acuario, tienes que tener paciencia. Todos los que estéis o iniciéis un tonteo con alguien relacionado con el trabajo, que dicen las cartas, mira, esa persona, aunque ahora mismo sea una persona que haya tomado decisiones en su vida, que sea una persona que supuestamente ha dejado a alguien del pasado y demás, que dicen las cartas, ese pasado está ahí, parado sí, y en cualquier momento, Acuario, se puede reanudar. ¿Bien? Así que mucho ojo con esto, con esta persona relacionada con el trabajo, porque al final esta persona se va a dar otra oportunidad con alguien del pasado, con ese pasado que supuestamente se ha terminado la historia. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Casados, casados, que ya te iba a casar. Te iba a casar ya, Acuario. Solteros. Tú también estás en una situación, Acuario, que aquí dicen las cartas, aunque tú hayas hecho cambios en tu vida, aunque tú hayas salido de una situación un tanto complicada, pues aquí dicen las cartas, Acuario, tienes que poner los pies en el suelo y tienes que ver alguna realidad en tu vida. Esto es muy importante, el ver una realidad en tu vida, Acuario, para que los caminos del amor se te abran. Clarísimamente está que la persona que está en tu vida, dice, no es del lugar el cual tú resides. Esa persona está en otro lugar, Acuario. Y sale clarísimamente. Bien, vamos a ver qué más. Yo te diría, Acuario, cuando tú empieces una relación, te digo por lo que dicen las cartas, no que te lo diga yo gratuitamente. Tú tienes que conocer a la persona, tú tienes que enamorar, tú tienes que sentir, tú tienes que tener un mínimo de sentimiento. O sea, tú no puedes tener una relación porque no quieras estar solo o sola. Porque eso no puede salir bien, Acuario. Eso no puede salir bien. Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Acuario que estáis casados, en convivencia, y Acuario que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Bueno, hacen falta cambios en vuestra vida, estáis en un momento bueno, bonito, pero también hay que hacer ciertos cambios. Vamos por buen camino, así lo dicen las cartas. Dice, y hay como una serie de acontecimientos, un poder superior, Acuario, que te ayuda, en cierto modo, a hacer esos cambios que tú necesitas, ¿bien? Para que la relación fluya, Vamos a ver qué más, Acuario. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario, casados, en convivencia y novios. Bueno, todavía se tienen que dar más cambios, Acuario, aunque yo no veo, yo te voy a decir que yo veo esos cambios, pero todavía no veo ese cambio total, ¿no?
en vuestra vida, ¿vale? Entonces, Acuario, tu relación va a continuar. Todos los que hayáis estado en un parón en la relación, en un estancamiento, tu relación toma fuerza, tu relación continúa, Acuario. Pero también dicen las cartas, tenéis que prepararos, Acuario, como pareja, los dos juntos, para acontecimientos que llegarán de cara a futuro, relacionados con un miembro de la familia, ¿vale? Dice, tenéis que estar preparados para eso también, Acuario, ¿vale? Tenéis que estar fuertes para eso, porque este acontecimiento vosotros no lo esperáis, ¿vale? Entonces, este acontecimiento tiene que ver con un familiar vuestro, ¿vale? Y no te estoy hablando de algo trágico, ojo, no os vayáis por donde no es, porque yo no estoy hablando de algo trágico. Acuario, sí es cierto que hay aquí una cuestión, dice, hay ciertas cuestiones que no se pueden volver a repetir, que tienen que ver con una figura materna, ¿bien? Entonces, si queremos estar bien en la relación, si queremos que la relación fluya, dice, esto no se puede repetir, ¿vale? Acuario, casados en convivencia y novios. Todos los que en algún momento en vuestra vida os hayáis planteado un cambio más fuerte para los dos, ¿vale? Aquí dicen las cartas que vais a proponer muchas cosas, pero que no vais a llegar a un punto concreto de cambio. O sea, que esto todavía parece ser que uno de los dos no está muy de acuerdo con ese cambio, ¿ok? Acuario, comunicaciones con personas del pasado, con las que se tienen vínculos fuertes, están aquí. Pero también todo apunta a que esto se va a solucionar. O sea, todo lo que tenga que solucionarse con la persona, con una persona del pasado, se va a solucionar. Con papeles de por medio. Que esto es importante para vosotros, que esto hace que la relación tome fuerza. Fuerza. Pues sí. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Acuario. Casados en convivencia y novios. Estáis en un buen momento. Y para todos los que estéis esperando este momento, si os habéis hecho la pregunta de si espero o no espero, pues yo diría que esperarais, Acuario, que esperarais. Es un momento bueno para esperar. Yo os diría que esperéis. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu mensaje especial del amor. Acuario, y tu mensaje especial del amor. Es un momento bueno para recibir las recompensas del universo, las recompensas de la vida, las recompensas a lo que a lo que te has currado, a lo que has sufrido, a lo que sea. Dice, pero es el momento de recibir esas recompensas. Ahora, todo tiene que fluir paso a paso. No quiere decir que tengamos que comprometernos con alguien que no queremos, ¿vale? Que vivamos esas recompensas, pero que tampoco es cuestión de comprometerse con alguien que no queremos, ¿eh? Vamos a seguir, cada uno que lo aplica a su historia, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Acuario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Dolores de cabeza, Acuario, cuídate todo lo que tenga que ver con los huesos y articulaciones, ¿eh? Mala circulación en las piernas, estoy viendo, para muchos de vosotros, ¿eh, Acuario? Cuidaros eso también. Vamos a seguir, Acuario, con tu mensaje general.
Vamos a ver, Acuario, y tu mensaje general te dice: Acuario, no es momento ahora mismo de tomar decisiones entre personas cercanas a nosotros y familia. Dice, esa decisión la tenemos que dejar más adelante. Bien, el número 8. Acuario, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte, Acuario, y nos vemos en el próximo video.